Empezó la grabación. Hoy veremos la penúltima clase y dentro de media hora veremos la otra clase de efecto climático y salud como clase del medio ambiente. De la semana que viene le hemos adelantado porque ustedes tienen sus investigaciones, ¿ya? Hoy veremos cómo es la evaluación de riesgos en los desastres. Vean ustedes una inundación, mira que llega hasta las rodillas el agua, ¿no? Miren, ven la nueva tormenta que inundó Piura, ¿no? Y vean ustedes más de 100 centros de salud afectados por las lluvias. Las lluvias originan pues inundaciones, la lluvia origina aumento, ¿no? Del caudal de los ríos y hay desbordes, ¿no es cierto? Son desastres. ¿Y qué hacemos? Antes lo que hacíamos era comenzar a responder ante un desastre, pero esa era la ley anterior. Ahora no queremos responder ante el desastre, hay que comenzar a adelantarse a los desastres, es decir, ser más proactivo, más que reactivo. Entonces el MINSA dice que casi 900 centros de salud están afectados también por las lluvias y los huaicos. Miren, ve, la emergencia, ve, de un establecimiento. Entonces, la Dirección General de Riesgos y Desastres pertenece a la Defensa Nacional de Salud, la DIGER, ¿no? Dirección, ¿no? Dirección de Gestión de Riesgos y Desastres del MINSA. Y ellos hablaron que habían, pues, instituciones, ¿no? El IPRES, que son los que prestan servicio, afectados por las lluvias intensas, afectados por los huaicos, afectados por los desbordes, ¿no? Entonces el MINSA incluso habló sobre todo el norte, ¿se acuerdan? La costa norte, Ancash, Piura, Tumbes, La Libertad, también Sierra, Cajamarca, y llegó a incluso Lima Metropolitana, ¿no? Fíjense que en Lima Metropolitana, según MINSA, hubo 156 establecimientos afectados en Lima Metropolitana y dos ya no funcionaban ya. Y están tratando de, INDECI, entra allá para rehabilitarlo. Entonces, ¿qué dicen los habitantes de AP? Siempre pasa lo mismo. Falta de atención, dicen, ¿no? Falta tratamiento, pacientes padecen por centros de salud dañados por los huaicos, no hay medicamentos. Entonces, miren, todo esto que en la vida real, el año pasado, pacientes con enfermedades crónicas no accedían a los tratamientos ni a la consulta. De remate vino el Ciclón Yaku en los establecimientos de salud del norte y hubo pues calor, olas de calor, ¿no? Prácticamente no hubo invierno en el 2023, estamos hablando, ¿ya? Y este fenómeno ha impactado en la situación de los centros médicos que tienen ya deficiencia. Entonces, tienen todo el marco normativo, ese es ya el sistema, el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no? Con la ley, ¿no? Y después ha salido el CENEPRES y mucho lineamiento ya. Entonces, antes había la ley 19.338. ¿Qué decía la 19.338 antes de la 29.664, que es la última? La ley 19.338 hablaba solamente de gestión del desastre. Es decir, el desastre es una situación natural donde nosotros estamos reaccionando cuando hay el desastre. Hubo el huaico, hubo la inundación, recién estamos reaccionando. Hubo un terremoto, ya sabemos que podemos tener terremoto y que no va a avisar. Entonces nosotros solíamos reaccionar cuando había ya, a pesar que había peligros, reaccionábamos cuando ya estaba el desastre. Es decir, éramos reactivos, como que esperamos que el desastre ocurra. A veces no ocurre y cuando ocurría recién estamos trabajando. Entonces, la ley 29.9664, ¿qué cosa dice? La ley, esta ley dice que ahora ya no es gestión del desastre, sino gestión del riesgo del desastre. Entonces, en la gestión del riesgo del desastre, nosotros lo que estamos haciendo es planificando ya el desarrollo, ¿no es cierto? Porque sabemos que hay instituciones que tienen vulnerabilidad. Entonces, en esta ley, ya no, cuando hablamos de gestión del riesgo de desastre, cuando estamos hablando de gestión del riesgo, ¿a qué nos referimos? Que ya no vamos a hacer solamente de frente no vamos a estar actuando, ¿en qué sentido? Digamos, respondiendo al desastre, sino tenemos que comenzar a prevenir,
comenzamos a reducir el riesgo. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, pues se llama gestión de riesgo de desastre, ¿no? Es decir, ya no ser solamente reactivo, sino prospectivo, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, pongamos que resulta que hay una familia que vive en las orillas del río. Nosotros sabemos que en determinados meses del año va a haber bastante lluvias. Sabemos que al haber lluvias, se va a, digamos, se va a llenar el cauce del río por la pluviosidad de ese río, y ese río se va a salir de su borde, y ¿sabe qué? Ha inundado pues a esa familia que vive al costado del río. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Vamos a comenzar a darle un techo para vivir, vamos a tratarlo, pero ¿por qué estamos solamente reaccionando, ¿no? Digamos, con la parte digamos, la fase correctiva. Si nosotros sabemos que va a haber lluvia, si nosotros sabemos que se va a inundar, entonces nosotros tenemos que comenzar ya a hacer una prevención, a hacer una reducción. Es decir, ahora tenemos que hacer gestión de riesgo del desastre, y nuestro trabajo ya no debe ser solamente reactivo, sino prospectivo y correctivo. Y después ya a veces tenemos que ser reactivos. Hasta ahí está claro, ¿no? Cómo tenemos que actuar. Sí, doctor. Entonces, se reglamentó la ley 29.664, ya se reglamentó. Los reglamentos se hacen con decreto supremo, lo firma pues el presidente o presidente de la República. Y entonces reglamentó pues todas las instituciones conformantes del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, ¿no es cierto? ¿Y qué decía en ese reglamento? Los gobiernos regionales, que son 20, aparte de Lima Metropolitana, son 25 gobiernos regionales, y los gobiernos locales, que son más de 8.000 entre municipios y distritos, incorporan en su planificación de ordenamiento territorial, gestión ambiental, inversión pública dentro de la gestión de riesgo de desastre, porque van a tener que invertir pues en la reconstrucción. Los gobiernos regionales y locales identifican el riesgo que hay en su jurisdicción. Por ejemplo, el gobierno del Callao, el gobierno de Arequipa, el gobierno digamos, de Piura, ¿no? El gobierno de Tumbes. Todos esos gobiernos regionales en su jurisdicción, en esas regiones, tienen que tener un plan de gestión correctiva del riesgo para tomar medidas permanentes, ¿no? Acá tienen ustedes entonces los 25 gobiernos regionales, 25 y Lima Metropolitana. El Callao, que es provincia constitucional, está dentro de los 25 gobiernos regionales. Y luego Lima. Entonces, la gestión de riesgo del desastre tiene ¿cuántos componentes? Tiene 3 componentes, y tiene a su vez 7, va a tener 3 componentes y va a tener a su vez, digamos, 7 procesos. Acá tienen 3 componentes y va a tener, acá hay 4 y 3 más, 7 procesos, ¿no? 7 procesos que están dentro de los 3 componentes. El primer componente de la gestión del riesgo es la gestión prospectiva, ese componente es gestión prospectiva. El segundo componente es gestión correctiva, son componentes, pero hablamos de gestión porque son componentes de la gestión de riesgo de desastre. Y el tercer componente es la gestión reactiva, gestión prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. Y la gestión prospectiva es adelantarse. Toda la actividad, todo lo que tengo que hacer, todas mis acciones, hay que planificarlo y hay que realizarlo para evitar un riesgo futuro. Tengo que adelantarme. Esa es la gestión prospectiva, ¿no? Propio de esta ley. Pero a veces hay que hacer también gestión correctiva. Gestión correctiva es el conjunto de acciones que estamos planificando y realizan, pero acá ya, mientras que acá estamos planificando y estamos evitando que exista un riesgo futuro, ¿no? Para actuar, aquí ya estamos, gestión correctiva, se llama correctiva porque estamos, digamos, ya corrigiendo el riesgo que está existiendo. Por ejemplo, estoy descolmatando, estoy sacando toda la basura, la maleza, la cosa de un río, ¿no? Tengo que corregir, pero tengo que corregir porque hay el riesgo que comience la lluvia, se desborde y se vaya a las casas aledañas. Entonces ahí hay gestión correctiva. Y si yo hablo de gestión prospectiva, en la gestión prospectiva es diferente. ¿Qué estamos haciendo en la gestión prospectiva? Estamos tratando de evitar
digamos que existe un riesgo en el futuro. Eso es lo que estoy haciendo. Por ejemplo, gestión prospectiva, evito el riesgo futuro. Gestión prospectiva, construyo defensas, ¿no? Ribereñas. Hay un río y ese río yo sé que va a aumentar su caudal. Lamentablemente a su costado hay muchas casas, entonces yo voy a construir defensa ribereña, voy a poner el río a los costaditos, voy a levantar muros, ¿no? 1 metro, por ejemplo, 1,5 metros, para que el agua no se salga, no desborde. O defensa ribereña es ponerle sacos de arena a los costaditos. Esa es gestión prospectiva, ¿no es cierto? Es decir, evito el riesgo futuro. Por ejemplo, gestión prospectiva es cuando yo le dicto una charla a los padres de familia de un colegio, ¿no? Sobre, digamos, cómo actuar en un desastre, qué hacer cuando antes del terremoto, la mochila. Es decir, cuando yo estoy dando una charla sobre inundaciones, cuando yo estoy haciendo la defensa ribereña, esa es una gestión prospectiva. Gestión correctiva, y hemos dicho, corregimos el riesgo existente. Reduce el riesgo existente, ¿no? Ya tengo una respuesta preparada para eso. Por ejemplo, gestión correctiva es cuando yo estoy descolmatando los ríos. Estoy sacándole, la gente a veces pues echa sus residuos sólidos, ¿no es cierto? Hay palos, hay piedras en los ríos, eso aumenta su embalse. Imagínense una lluvia, rápidamente se va a desbordar, entonces tengo que limpiar, entre comillas, el río, ¿no? Con la pala, tengo que ir con los aparatos, ¿no es cierto? Entonces estoy haciendo descolmatar, limpieza del río en sí, es una gestión correctiva. Y la gestión reactiva son acciones donde ya reactiva, reacciono, entro, enfrento el desastre, ¿no? Un peligro inminente o ya hizo el desastre. Entonces, ahí en la gestión reactiva sí son acciones rápidas, ¿no? Y tengo que actuar rápido, acciones inmediatas, donde yo estoy enfrentando el desastre, ¿no? Con el fin de asistir, facilitar la ayuda, ¿no? Por ejemplo, la rehabilitación de los servicios básicos, la luz, ¿no es cierto? El agua, esa rehabilitación ya es una gestión reactiva, pues ya fue el desastre. Entonces, la gestión prospectiva antes del riesgo y la gestión correctiva, ya estoy corrigiendo el riesgo que ya existe, ¿no? Eso está a cargo del CNEPRE. El CNEPRE es el Centro Nacional de Estimación. Miren, arranco con la estimación. Centro Nacional de Estimación y la Prevención de Riesgos y Desastres. El CNEPRE, que es el centro que estima la posibilidad y previene riesgos y desastres, ¿no? Da el asesoramiento técnico para la gestión prospectiva y asesora la gestión correctiva. Y la gestión reactiva, llamamos a los integrantes del INDECI, que es el Instituto Nacional de Defensa Civil, ¿no? El INDECI es que da el asesoramiento cuando es ya gestión reactiva. El CNPRE es para las dos primeras, gestión prospectiva y gestión correctiva. Entonces acá tienen ustedes, a ver, tienen ustedes el CNPRE, la gestión o componente prospectivo y correctivo, está a cargo del CNPRE y el componente reactivo, ¿no? Del INDECI. Entonces tenemos acá 4, miren, de estos dos componentes prospectivo y correctivo tenemos 4, ¿no? 4 fases. En total son con los 3 de abajo naranja son 7. ¿Cuáles son esas fases? Esas fases, ¿no? O procesos tienen la estimación. Primero empezamos con la estimación. La estimación, acuérdense que la estimación y la prevención son componentes prospectivos, el 1 y el 2. El 3, la reducción y la reconstrucción ya no son componentes ya preventivos, sino son componentes correctivos. Entonces, los dos primeros componentes, los preventivos, estimación y la prevención. Cuando hablamos de estimación, estamos elaborando recién, estamos evaluando los riesgos, estamos haciendo un estimado, ¿no? Ahí todo empieza con la estimación. Antes no existía este proceso. De estimación evaluamos, estudiamos el riesgo. Pero cuando entramos al otro componente, ¿no? La otra fase llamado prevención, los dos son componentes prospectivos. En la prevención, su nombre lo dice. Aquí elaboro planes, ¿no es cierto? Mientras acá estoy haciendo los estudios, evaluando riesgos, acá ya terminé la estimación. En la prevención evalúo los planes para prevención, planes para prevenir los riesgos. Riesgo es la posibilidad del desastre. Entonces acá estoy previniendo ya.
pues se llama prevención. Luego sigue el tercero, reducción, que es una fase del componente, digamos, correctivo, reducción y reconstrucción. En la reducción, su nombre lo dice, estoy minimizando, estoy reduciendo ya el riesgo que ya existe. Acá estoy tratando de prevenir el riesgo, que lo he hecho en la fase de estimación, pero aquí ya el riesgo ya existe y lo trato de minimizar, de reducir, ¿no es cierto? Y luego viene la reconstrucción, ¿no? Que es una fase también del componente correctivo. En la reconstrucción, yo hago reconstrucción, hago proyectos de inversión pública, voy a recuperar físicamente, hay reactivación económica, todo eso hago ya en la reconstrucción. Entonces vean ustedes que hay 4 fases, 2 primeras fases que son preventivas, componentes, ¿no es cierto? Prospectivos, perdón, los 2 componentes prospectivos, la estimación y la prevención, y los otros 2, ¿no? Fases del componente correctivo, que es la reducción correctivo y la reconstrucción. Después viene el componente reactivo. En el componente reactivo es que ya está el desastre. A veces va a suceder, pues, ¿no? No siempre vamos a estar acá en azul. A veces va a suceder el desastre, ¿ya? Entonces, es la PRR. Preparación, P de preparación, R de respuesta y R de rehabilitación. Está a cargo del INDECE, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de preparación, preparación significa que nosotros tenemos que tener preparación, tenemos que tener en todo caso conocimiento y capacidades, ¿no es cierto? Para poder anticipar, para poder responder y poder incluso recuperarse de los impactos. Hay impactos que son inminentes, hay impacto actual. Entonces, todos esos impactos inminentes o actuales, nosotros tenemos que tener el conocimiento, pues se llama preparación, las habilidades, la capacidad para anticiparse, responder y recuperar. Luego viene la otra fase, ¿no? De este componente reactivo llamado respuesta. ¿Por qué se llama respuesta? En la respuesta ya nosotros, como ya ha habido un desastre, en la respuesta estamos dando servicio de emergencia, estamos, digamos, implementando carpa para atender, ¿no? Tiene que haber asistencia pública, también atender necesidades básicas para subsistencia. Tenemos que darle alimentación, tenemos que darle carpa para que pernocte la gente que se quedó ya sin techo. Ese es ya el componente reactivo, la fase de respuesta. En la preparación estamos teniendo conocimiento, ya le dije, capacidades. En la respuesta, lo que estamos haciendo es prestando servicios de emergencia, de salud, viendo su alimentación. Y luego tenemos de rehabilitación. En la rehabilitación ya nosotros tenemos que restablecer los servicios básicos, pues la luz, el agua, ¿no es cierto? Tenemos que, los servicios públicos tenemos, se llama rehabilitación, restablecer esos servicios básicos, ¿no es cierto? Comenzamos a iniciar también la preparación del daño, un daño físico en la carretera, ¿no es cierto? En una comunidad, un daño del medio ambiente, social, incluso económico de las zonas afectadas por un desastre. Entonces, a grandes rasgos, vamos a entrar más en detalle. Hemos explicado las 4 fases del componente prospectivo. 1 y 2 es prospectivo, 3 y 7 es correctivo, y la preparación, respuesta y rehabilitación es el componente reactivo. En total, 3 componentes: prospectivo, gestión correctiva y la gestión reactiva, y las 7 fases, ¿ya? Vamos a empezar primero entonces con el componente de la gestión prospectiva y gestión correctiva, que tenemos la estimación, la prevención, la reducción y la reconstrucción. Proceso de estimación. La estimación es para implementar este proceso. Se elaboran estudios de riesgo de desastre, ahí recién empieza en la estimación. Vamos a ver los tipos de peligro, y entonces para eso yo necesito tener el escenario del riesgo y una evaluación del riesgo. Entonces es importante en el proceso de estimación, en este proceso que tengo que implementar, recién estoy elaborando estudios, recién estoy conociendo el problema, ¿no es cierto? Y tengo que tener el escenario y evaluar los riesgos. Cuando hablamos de evaluación del riesgo, es un proceso metodológico que va a decir los niveles del riesgo y es realizado por un experto, ¿no? Ahorita hay residencia, especialidad en emergencias y desastres, a 3 años, realizado por un profesional formado y acreditado como evaluador del riesgo, ¿no es cierto?
En la evaluación del riego es un proceso en todo caso, ¿no? Que es importante y se analiza la probabilidad de la ocurrencia. Después veremos más adelante evaluación del riesgo. Aquí recién estamos empezando. Y el escenario del riesgo, ¿no? Describe dónde pues está el problema de manera general, las condiciones del daño, las pérdidas que va a sufrir la población, ¿no es cierto? Ante un evento natural, por ejemplo. La intensidad, ese evento, digamos, es frecuente, qué tal magnitud, ¿no? Entonces, la intensidad, la magnitud, la frecuencia, las condiciones de cuánto de daño, ese es el escenario del riesgo. Pero yo también tengo que hacer una evaluación para ver los niveles del riesgo, ¿no? Todo eso, ¿en dónde es? Evaluaciones y el escenario lo hacemos en la fase de estimación, ¿no? Recuerden que la fase de estimación es una fase del componente no prospectivo, ¿ya? Estimación. Luego sigue la segunda fase, que es la fase de prevención, que forma parte también del componente prospectivo. Prevención significa, ya hice yo los estudios preliminares en la estimación, ahora en la prevención, este proceso ya elaboro los planes, pues si acá ya he tenido un estudio, ya tengo escenario del riesgo, la magnitud del desastre, la intensidad, la tendencia, ya lo he evaluado, los niveles del riesgo, acá entro ya a hacer en la prevención planes para prevenir los riesgos, por eso se llama prevención, pues ya estoy conociendo los riesgos en la fase de estimación. ¿Qué instrumentos, no es cierto?, me van a generar riesgo? Entonces, ¿qué me va a originar riesgo? Entonces, yo tengo que tener el plan de prevención de reducción de riesgos y desastres, ¿no es cierto? Eso lo hemos conversado. ¿Qué más? Declaratorio de intangibilidad. Intangibilidad, ¿qué significa? A ver, hay zonas de riesgo no mitigable. No mitigable significa que si yo quiero en la prevención reducir los riesgos, al final trato de hacer todo por reducir los riesgos, pero me sale muy caro. Mejor lo reubico en otro lugar, me sale más barato. Ese significa que a pesar que le he reducido los riesgos, pero sale muy oneroso, es no mitigable. Entonces ahí esa zona lo declaramos de intangibilidad. Determinación de las fajas marginales. Acá está viendo un río y miren cómo al costado vive la gente, porque acá hay casas, población. Entonces, las fajas marginales no es el río, sino al costado. Son los espacios en las riberas del agua, del río, esos espacios en las riberas, ¿no? Que están delimitadas por la Autoridad Nacional del Agua. La ANA es la Autoridad Nacional del Agua. Ellos ya han delimitado las fajas marginales. Entonces quieren proteger el recurso hídrico. ¿Y qué dice? Que al costadito, en las riberas, no debe hacerse actividades, agricultura, cosechar la papa, no debe urbanizarse, no debe construirse casas, no. Entonces, nada de casa, de construcciones, ni de cosecha, ni de actividades agrícolas al costadito en la ribera. Esa es determinación de fajas marginales, porque lo que queremos es que una urbanización o la cosecha no me esté contaminando después, pues, ¿no? Por ejemplo, los desagües, las aguas del río. Entonces, eso se llama determinación de fajas marginales. Prohibir que exista urbanizaciones o prohibir, ¿no? Digamos, en las riberas, ¿no? De la fuente de agua, prohibir que exista, digamos, actividades agrícolas. Plan de reasentamiento poblacional. Acá hay un asentamiento, ¿no? Pueblo joven que antes le llamamos. En este plan de reasentamiento poblacional tenemos que actuar. ¿Qué tenemos que hacer? Trasladar a esta población, a estos pobladores, ¿no? Que están viviendo en zonas de alto riesgo, ¿no? Trasladarlo ¿a dónde? A zonas de mejores condiciones de seguridad. Pues se llama reasentamiento poblacional. Hay que trasladarlo de un sitio donde peligra su vida a otro sitio pues de menos peligro. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Prevención. La prevención, al igual que la estimación, son fases del componente de gestión prospectiva. Planes de reducción de riesgos y desastres, declaración de intangibilidad, fajas marginales, plan de reasentamiento poblacional. Luego vamos a la tercera, ya que es un componente ya correctivo, ¿no es cierto? Reducción. La reducción, ¿no? Y la reconstrucción son fases del componente, ¿no? Correctivo. La reducción, ¿por qué se dice reducción? Seguimos elaborando planes,
pero ahí, mientras que acá lo estoy previniendo, aquí en la reducción estoy ya, digamos, reduciendo, su nombre lo dice, el riesgo que ya es, acá ya existe el riesgo y hay que reducirlo con actividades, con proyectos, actividades o proyectos. Por ejemplo, ¿cómo lo voy a reducir? El riesgo ya existe. Limpieza y descontaminación de las causas. Este es un río, yo voy con la maquinaria de los gobiernos regionales, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que tenemos que estar haciendo? Tenemos que comenzar a descolmatar, descontaminar y limpiar los cauces, ¿no es cierto? Cuando hablamos de limpieza de cauce, lo que tenemos que mejorar es las condiciones ambientales, ¿no? De los ríos, para que el agua pueda discurrir, porque muchas veces los cauces están embalsados porque hay llantas, hay palos, hay bastante maleza, ¿no? Entonces la gente a veces echa de su casa en el Perú profundo, de sus cosas, sus residuos a los ríos. Entonces tenemos que sacar todo eso, limpiar, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se desborde, ¿no es cierto? Digamos, el nivel del río. Eso se llama limpieza y descontaminación de los cauces. Es una actividad que forma parte del proceso de reducción. Ya existe el riesgo, porque está lloviendo, en unos meses va a llover, puede elevar el nivel del agua, se puede desbordar. Entonces, como ya existe ese riesgo, ¿no? De que se desborde, por lo menos tenemos que reducir el riesgo. ¿Cómo? Tratando que no se desborde mucho, limpiándolo, pues, el cauce. Defensas ribereñas. La defensa ribereña, por ejemplo, sucede bastante, por ejemplo, en Huampaní, Chaclacayo, ¿no es cierto? Las defensas ribereñas son estructuras, miren, se ha construido. Estructura construido para proteger las áreas aledañas, ¿no? Muchos siguen viviendo al costado de los ríos, ¿no? En el Callao, por Gambetta, en Chosica y en muchos sitios del Perú profundo. Entonces, lo que queremos hacer es ya es descolmetado, ya está limpio, ¿no es cierto?, la cauce del río, pero yo sé que va a crecer porque yo sé que van determinados meses del año, hay bastantes lluvias en la selva, en el Piura, entonces yo lo que hago es construir al costado, o le ponga bolsa de cemento, o le construyo con material noble, ¿no? Como unas paredes, ¿no? A los costados. ¿Qué estoy haciendo? Defensas ribereñas, es decir, lo que estoy haciendo es estructura construida para proteger las áreas aledañas, ¿no? De las crecidas del río, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Estoy reduciendo, el riego ya existe, pero estoy reduciendo, minimizando. Disipadores de energía. Nunca he visto yo, particularmente, pero sí sé, los disipadores de energía son aparatitos que absorben la mayoría de ellos la energía del sismo, evitando que se disipe y sea un sismo más fuerte. Eso se construye, se pone, son como unos oxímetros en algunas partes, ¿no? En algunos aparatos construidos. Son disipadores de energía. Yo sé que va a haber un riesgo de un temblor severo, pero yo estoy reduciendo, minimizando el daño con disipadores de energía. Luego viene el proceso de reconstrucción. El proceso de reconstrucción, recuerden ustedes que es, digamos, es una fase del componente correctivo. La reducción y la reconstrucción son fases del componente correctivo. En el proceso de reconstrucción, elaboramos un plan de reconstrucción donde va a haber proyectos de inversiones, ¿no es cierto? Vamos a tener que construir, mejorar las calles, ¿no? Reconstruir o construir. Está orientado a la recuperación física y social y la reactivación económica de la comunidad que se ha afectado por el desastre, ¿no? Hay la recuperación, por ejemplo, la recuperación física, la recuperación física. ¿Qué cosa es la recuperación física en el componente de reconstrucción, en esta etapa del componente, digamos, del componente correctivo? La recuperación física, ustedes lo están viendo, se reconstruye la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, también se construye porque se han destruido las redes de agua, desagüe, alcantarillado. Esa es la recuperación física. También, por ejemplo de proceso de reconstrucción son la reactivación económica. Vamos a tener que hacer proyectos, ¿no? Para recuperar el sector agrícola, el sector ganadería, ¿no? Mejorar la parte socioeconómica, ¿no? Reactivación. Y pues se llama reconstrucción y la recuperación social, ¿no? Recuperación social es satisfacer necesidades
de empleo, de educación y de diálogo. Entonces, la recuperación física, económica y social forma parte del proceso de reconstrucción. Miren cómo es de triste en nuestro país que muchos gente joven dice, no tengo trabajo porque me piden experiencia laboral, pero no tengo experiencia laboral porque nadie me contrata. Entonces se pone pues en un círculo vicioso. La recuperación social debe limitar eso, contratar gente sin experiencia, porque si yo nunca contrato, ¿cómo voy a pedir experiencia 2, 3 años si nunca a nadie se les ha contratado por no tener experiencia? Después de un círculo vicioso. Entonces, la evaluación del riesgo es, digamos, la evaluación del riesgo son procedimientos técnicos, ¿no es cierto? La evaluación del riesgo, ¿no? Son instrumentos técnicos de gestión, igual que el PPRRR, el Plan de Preparación de Riesgo y Desastre, que después veremos. Entonces, la evaluación del riesgo analiza los parámetros de evaluación, analiza la vulnerabilidad de los elementos, ¿no? Después veremos más adelante y determina la zonificación de los niveles del riesgo. Entonces, el PCM, ¿no? Consejo de Ministros, del Ministerio, ¿no? De la Presidencia, ministro, ahí está, digamos, el SINAGER, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres. Hay el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, hay el Centro de Planeamiento Estratégico, el CEPLAN, Centro de Planeamiento Estratégico. Después está el CENEPRES, del Centro de Estimación de Riesgos y Desastres, el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, gobiernos regionales y locales que tienen que intervenir, y lo mismo que las entidades públicas, Fuerzas Armadas, la policía, entidades privadas y sociedad civil, todos tenemos que tener conocimiento de la gestión del riesgo. Entonces, si queremos estar resumiendo, miren ustedes, acá tenemos el CENEPRES y el INDECI. El CNEPRE, el CNEPRE, que es el Centro de Estimación Nacional digamos, de protección de riesgos, ¿no? De desastres, Centro de Estimación Nacional, estimación del riesgo, pues se llama prevención del riesgo, reducción del riesgo y reconstrucción que ya hemos dicho, ¿no? Y hemos explicado con ejemplo. Estimación del riesgo es porque tú ya sabes, conoces, estás estimando, no es algo preliminar, conoces los peligros, analiza cuál es vulnerable, los niveles del riesgo, ¿no? Y haces planes. Luego sigue la prevención del riesgo. Son acciones que evitan la generación de nuevos riesgos. Estás previniendo por eso. Luego tienes que minimizar. Ya existe el riesgo, tienes que reducir el riesgo. Es decir, reduce la vulnerabilidad y el riesgo que ya existe, ¿no? Ya no se pudo evitar. Y finalmente la reconstrucción, establecimiento de condiciones sostenibles de desarrollo del áreas afectadas. Tanto la estimación como la prevención del riesgo son las dos fases que forman parte del componente prospectivo, y la reducción del riesgo y la reconstrucción son fases del componente correctivo. Entonces acá están los componentes prospectivo y correctivo. Y cuando hablamos del componente reactivo, tres fases: preparación, el PRR, preparación, respuesta y rehabilitación. Preparación, su nombre lo dice, uno tiene que anticiparse y responder en caso de desastre, ¿no? Eso significa tener capacidades, tener conocimiento, ¿no? Cuando hablamos de respuesta, es la acción ante el peligro inminente o emergencia, un desastre. Tengo que responder porque ya sucedió el desastre, pues, ¿no? Entonces tengo que dar atenciones en salud, en servicio de emergencia, ver, digamos, su alimentación, ver, por ejemplo, dónde van a pernoctar los albergues. Y cuando hablamos de rehabilitación, acá dice restablecer el servicio público básico, indispensable, ¿no? Reactivación también, rehabilitación también social, económica. Entonces, ¿cuáles son los componentes de la gestión de riesgos y desastres? Hay una gestión prospectiva, una gestión correctiva y una gestión reactiva. Cuando estamos hablando de la gestión prospectiva, estamos hablando de la estimación del riesgo y estamos hablando de la prevención. Y cuando hablamos de la gestión correctiva, ¿no? Ese componente gestión correctiva, estamos hablando de la reducción del riesgo y de la reconstrucción.
Y el componente llamado gestión reactiva, en la gestión reactiva estamos hablando de PRR, preparación, la respuesta y la rehabilitación. Gestión reactiva. Entonces, ¿dónde ubicamos los instrumentos técnicos que se llama evaluación del riesgo y el PPRRR? Plan de promoción, ¿no? Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres. Plan de prevención y reducción de riesgos y desastres. Un plan de prevenir y reducir riesgos y desastres, PPRRD, y EVAR, evaluación del riesgo. En la gestión prospectiva, ya hemos dicho que en la gestión prospectiva tenemos estimación y prevención. Y la correctiva es la reducción y la reconstrucción. En la gestión prospectiva, que tenemos la estimación, y hemos dicho que la estimación es elaborar estudios preliminares, tenemos la evaluación de riesgo, ¿no? Evaluación del riesgo, nuevamente repetimos, evaluación del riesgo implica que es un proceso técnico, ¿no? Instrumento técnico en la evaluación del riesgo. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a analizar las probabilidades, por eso voy a evaluar las probabilidades de que ocurra un desastre, las posibles también consecuencias, qué daño va a surgir para la comunidad, para la población que va a surgir, porque la población se ha expuesto a esos daños. Entonces acá yo digo evaluación porque más o menos veo la probabilidad de ocurrencia y las consecuencias del daño, ¿no es cierto? Eso significa que hay que examinar cuál es el daño, un terremoto, una inundación, un ciclón, un huracán, pero también hay daños, no solamente en la evaluación de riesgo hay daños físicos, también hay daños psicológicos. Y por eso siempre es bueno identificar el peligro, evaluar esos riesgos, qué medida de control vamos a tener que tener, se van a implementar qué medida de control, documentar algunos hallazgos, revisar su evaluación y actualizarlo. Todo eso estamos haciendo en evaluación del riesgo. Pero el plan de prevención y reducción de riesgos y desastres es un instrumento técnico, un documento que se articula con la prevención y la reducción, ¿no? En este plan, ¿no? De prevención, ¿no? Y reducción de riesgos y desastres, el PPRRR es un instrumento técnico de gestión, igual que el EVAR, instrumento técnico de gestión de riesgos y desastres, donde acá estamos identificando qué programas, cuáles son los proyectos, porque es un plan de prevención y reducción, qué planes, qué proyectos voy a hacer, qué actividades y acciones también vamos a tener en cuenta que me van a ayudar a eliminar o por lo menos si no lo elimino va a reducir las condiciones existentes de riesgo de desastre. Y además, no solamente van a eliminar o reducir las condiciones de riesgos y desastres, sino van digamos, a tener en cuenta que no se generalice, ¿no? Dicha condición. Ese plan de prevención y reducción de riesgos y desastres se articula con esta fase de prevención del componente de prospectiva y con la reducción que es gestión correctiva. Entonces, el PPRR, Plan de Prevención y Reducción de Riesgos y Desastres, repetimos, es un plan, es un documento, es un plan específico que permite identificar las medidas, los programas, actividades, los proyectos que me ayudan a prevenir y si no prevengo, reduzco por lo menos los riesgos. Se sustenta en un enfoque territorial, o sea, cada plan depende del lugar, pues, ¿no? Y del desastre que puede suceder. Es entonces territorial, descentralizado y participa la gente también. Es elaborado por las tres entidades del nivel del gobierno. Cada PPRRR lo elaboran los distritos, gobiernos locales, lo elaboran las provincias, los gobiernos locales, distritos y provincias son los gobiernos locales, distrital, provincial, ¿no? Los tres niveles, pues, y lo elabora el otro nivel que es el nivel central, ¿no? Entonces, lo elaboran los niveles locales, que es distrito y provincia, el nivel regional y el nivel nacional. Los tres niveles de gobierno tienen la obligación de tener su plan de prevención, ¿no? De reducción de riesgos y desastres, ¿ya? Entonces, hasta acá quería ya compartir con ustedes, digamos, la gestión de riesgo. Recordarles una vez más que ahora ya no hablamos de riesgo de desastres, porque hablar de riesgo de desastres, ¿no? Significa
de que tú solamente vas a actuar cuando hay un desastre. Ahora hablamos de gestión del riesgo. Gestión es planificar, organizar, dirigir y controlar. Entonces, gestión del riesgo, ya no estás hablando ya simplemente hacer frente al desastre. En la gestión de riesgo, tú ya tienes que adelantarte. Por eso que uno de los componentes es el componente, digamos, prospectivo. El componente prospectivo y el componente correctivo te va a ayudar, pero también pues a veces no se evita el desastre, ¿no? Y entonces, por ejemplo, viene un terremoto escala 8, epicentro el mar, a los 20 minutos probablemente existe un tsunami. No vas a evitar el tsunami, pues, o sea, no siempre en la gestión de riesgo vas a evitar, pero puede minimizar, puede reducir su impacto dañino, ¿no es cierto? Entonces, la gestión del riesgo ya no es solamente hacer frente al desastre, a la amenaza, sino hay que prevenirlo, hay que reducirlo. Primero hay que estimar, por eso se llama componente prospectivo o gestión prospectiva, componente o gestión correctiva y componente o gestión reactiva. La prospectiva, ¿qué significa? Prospectiva, adelantarse, evitar que exista un riesgo a futuro. Ya, eso, por ejemplo, una charla, pues, que damos poco sobre desastre, ¿no? Componente prospectivo. El componente correctivo, ya ahí el riesgo ya existe, pero redúcelo, minimízalo a través de una serie de acciones. Por ejemplo, la limpieza de los ríos, ¿no es cierto? Y el componente reactivo, ya el desastre se dio, tiene que enfrentar el desastre, ¿no es cierto? ¿No? Y ahí habla de preparación, respuesta y rehabilitación. Y no se olviden ustedes, ¿no? Que nosotros, digamos, tenemos que tener en cuenta y hemos hablado con ejemplo cómo actuar, ¿ya? Esto es algo que recién está agarrando fuerza, ¿no? Porque generalmente éramos nosotros reactivos, ¿no? Entonces ahora lo que se quiere es que primero prioriza la parte prospectiva y correctiva y ya pues el reactivo se da, pero ahora nos estamos adelantando con el prospectivo y el correctivo. Listo. ¿Está claro? Sí, doctor. Ahora vamos a ver el cambio climático, eso se sigue grabando. ¿Qué cosa nos hace el clima? ¿Cuál es el efecto en salud del cambio climático? Eso es la clase y la última clase ya de hoy día, ¿ya? Para terminar. ¿Se ve? Sí, doctor. Miren, hace muchos miles de años la Tierra estaría congelada. Escúcheme primero una introducción. ¿Por qué? Porque obviamente pues no había industria, no había CO2, ¿no? No había carros, de la época antes de Cristo. Entonces la Tierra estaría congelada. Gracias al fenómeno de invernadero, que ahora la Tierra por lo menos no se calienta mucho en condiciones normales, pero tiene unos 14, 15, 16 grados. O sea, el fenómeno invernadero es un fenómeno natural conveniente para la Tierra, no para el Perú, para el mundo, pues no, para la Tierra. El fenómeno invernadero, si no hubiese, estaría mucho frío, congelado. Pero el fenómeno invernadero, cuando se acentúa, se exagera, imagínense tremendo calor, 50, 60 grados, ya no puede vivir la gente, habría incendios. Entonces, el fenómeno invernadero a veces se altera también por culpa del hombre, ¿no? Entonces, ¿qué origina el fenómeno invernadero? El cambio climático. Y el cambio climático perjudica la salud. Por ejemplo, mucho calor, el polo, la Antártida se deshiela. Imaginen tremendo bloques. Se va pues elevar el nivel del mar. O por ejemplo, toda la nieve que están en el Himalaya, en el Huascarán, en el Perú, en todos los cerros, se va a derretir por el exceso de calor. Se aumenta el nivel de los ríos. Va a haber inundaciones, lluvias, ¿no? Y eso implica, se alteran las cosechas, hay desnutrición, asma, se altera la salud. Ahora veremos en detalle cómo el cambio climático va a afectar la salud
y en parte se debe al fenómeno invernadero. Entonces, el cambio climático influye en los determinantes sociales y medio ambiente de la salud. Un aire limpio, agua potable, alimento suficiente y una vivienda segura, ¿no? Preveemos que entre el 2030 y el 2050 falta poco, ¿no? El cambio climático causará 250.000 muertes adicionales cada año. Estamos hablando en el mundo. Debido a la malnutrición que más origina el cambio climático, va a haber paludismo, porque imagínense el exceso de agua, ¿no? O el calor facilita la reproducción. Las diarreas y el estrés calórico. Malnutrición, paludismo, diarrea y estrés calórico. 3 patologías como ejemplo del cambio climático. Miren, la Tierra debería estar a la izquierda y acá está pues que se sofoca la Tierra, ¿no? Miren, que se ahogan por el exceso de calor. La reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, porque se mejora el transporte y las selecciones en materia de alimento y uso de energía, se traduce en mejora de la salud, en particular porque se reduce la contaminación ambiental. El efecto invernadero, le dije yo a ustedes, esos gases, que es el CO2, el metano, el dióxido de nitroso, esos gases que hay en la atmósfera, en el efecto invernadero, da un calorcito templado. Pero imagínense ustedes, si se reducen las emisiones, o sea, si hay un exceso, hay mucho calor. Si reducimos el exceso, pues va a mejorar la salud, ¿no es cierto? Alimentos, todo. Entonces, ni mucho ni poco. Este es el efecto invernadero. Sabemos que el Sol, sus rayos solares, llegan a la Tierra, llegan a la atmósfera y rebotan. Rebotan, pues. Ya se imagina que si no rebotase, todos nos estaríamos muriendo, pues, con los rayos ultravioletas. Entonces llegan a la Tierra, en la capa de ozono nos ayuda y rebotan y se van, pues, ¿no? Al espacio, ahí se pierden. Eso es todos los días, 370 días del año. Pero los gases del efecto invernadero, que es el gas metano, que el gas, el NO2, dióxido de nitroso, el CO2, anhídrido carbónico, esos gases agarran un poquito de los rayos solares, algunos lo eliminan al espacio y algunos de esos rayos solares se lo agarran y lo envían a la Tierra para que la Tierra se caliente. Entonces el efecto invernadero es conveniente para la salud, porque gracias al efecto invernadero, que es el atrapamiento de un poco de rayos solares por los gases de ese efecto, la Tierra se calienta. Pero si hay demasiados gases, por ejemplo, paro quemando la basura, muchos carros que botan el CO2 por los tubos de escape, muchos gases, agarran más rayos solares y calientan demasiado y hay exceso de calor, ¿no? Y ahí se perjudica, pues, ¿no? Entonces, no nos conviene. A veces el efecto invernadero, que es algo fisiológico, también es deleterio, ¿no? Porque hay muchos gases. Por ejemplo, acá hay metano, NO2, pero pongamos el CO2, que es el más importante. Los vehículos expiden el humo del tubo de escape, los vehículos, ¿no? La chatarra, el CO2 expide y hay en la atmósfera más CO2 de lo normal. Las industrias, la fábrica, ¿no es cierto? Esas industrias que no hay responsabilidad social son las principales emisiones de CO2 por su tremenda chimenea, lanza a la atmósfera el CO2 igual que los carros todos los días. Incendio, la quema de bosque, ¿no es cierto? La quema de los bosques, la quema de basura, lanzan el CO2 a la atmósfera. Entonces el CO2 ya no está en condiciones normales, sino más de lo normal. Entonces los rayos solares, como les he dicho, vienen a la atmósfera y rebotan, ¿no? Entonces rebotan. Pero estos gases, cuando hay en concentraciones normales, van a agarrar un poco de los rayos solares y va a servir para calentar el planeta. Pero si hay un exceso de gases, agarra demasiados rayos solares, demasiado calor, exagera por el exceso de estos gases y ya el planeta se calienta demasiado y viene la pluviosidad, las inundaciones, la lluvia, se derriten digamos, los témpanos, el hielo. Entonces vean ustedes como un horno, como un espejo. La Tierra es como un espejo. El rayo entra, pero no atraviesa la Tierra, rebota, sobre todo gracias a la capa de ozono. Pero estos gases en condiciones normales, el metano, NH4, el CO2, el NO2,
Estos agarran un poquito de, oye, no te vayas, le dicen, quédate un poco, y agarran un poco de los rayos solares para que caliente la tierra. Pero si hay demasiados gases, agarran demasiado y obviamente ya se calienta más de lo normal, pues, ¿no? Entonces, no deberíamos, pues, por ejemplo, utilizar carros eléctricos, utilizar bicicletas, no debería haber estos carros no ya muy viejitos, las industrias deben tener cuidado, higiene industrial, de no estar, digamos, como chimeneas, ¿no es cierto? Eliminando el CO2 a la atmósfera, no quemar árboles, no quemar basura, ¿no? Eso deberíamos hacer, pues. ¿Qué repercusiones tiene el cambio climático en la salud? Aunque el calentamiento mundial puede tener algunos efectos beneficiosos localizados, como una menor mortalidad en el invierno, por ejemplo, ¿no? Hay calentamiento y el invierno ya no es invierno severo, hay algo de, no es un invierno de 8 grados, ¿no? Es un invierno de 15, 18, como el año pasado. Entonces, obviamente, es beneficioso porque está calientito, hay menos infecciones respiratorias, mejoran la producción de alimentos. Entonces, los efectos globales de la salud entonces serán negativos, ¿no es cierto? No va a haber problema, pero ese son efectos beneficiosos. Pero si el cambio climático excede la temperatura, hay inundaciones, el cambio climático ya afecta la salud, pues, ¿no? Entonces, un buen cambio climático, no hay problema. Pero cuando existe cambio climático exagerado, entonces miren acá, ve pobre tierra, ¿no? Está que se muere de calor, ¿no? Un horno. El calor extremo, el calor extremo. Las temperaturas extremas del aire que hacen demasiado calor contribuyen a la muerte por enfermedad cardiovascular, ACV, infarto y enfermedades respiratorias, sobre todo en adultos mayores. La ola de calor Europa en el verano del 2003, por ejemplo, cito este año, porque ahí murieron 70.000 personas. Junio del 2021, ya más reciente, 400 muertos en Canadá y 80 en Estados Unidos por la ola de calor. Europa hubo 61.000 muertes, 2022, España 11.000 muertes, 2022, reciente. Temperatura extrema, pues, ¿no? Ola de calor. Los niveles de polen y otros alergenos también son mayores. Cuando hay exceso de calor, el exceso de calor, hay más polen y eso implica, el polen se respira, es alergizante y provoca el asma, ¿no? Calor extremo, entonces estamos hablando de, ¿qué pasa con el calor extremo? Mortalidad en adultos mayores cardiovasculares y respiratoria y posibilidad de asma por calor extremo. Desastres naturales y variación de la pluviosidad de las lluvias. El aumento del nivel del mar y unos eventos meteorológicos cada vez más intensos que hacen, destruyen hogares, los servicios médicos y esenciales. Más de la mitad de la población mundial vive cerca al mar. Muchas personas se ven obligadas a desplazarse y eso afecta los riesgos para la salud de trastornos mentales hasta enfermedades transmisibles, ¿no? El nivel del mar, pues, ¿no? Y cerca a las poblaciones se desborda. Entonces, SOS, auxilio, el cambio climático, mucho calor, el hielo se va a, digamos, se deshiela por el calor extremo, ¿no? Los maremotos, ¿no? Las inundaciones, los ciclones en el agua. La creciente variabilidad de las precipitaciones afecta el suministro de agua, del agua dulce, y la escasez del agua dulce pone en peligro la higiene y como no hay agua dulce, no potable, hay enfermedades diarreicas que producen más de 770.000 muertes en niños menores de 5 años, en casos extremos. La escasez de agua, también si no hay agua, causa sequía y no va a haber cosecha, porque si no hay agua, no hay sequía, pues ¿cómo regamos, no, la planta, la parte agrícola? Y si no hay alimentos, viene la hambruna, porque la gente se va a ir a otro lugar donde necesita sequía y no hay para alimentar para toda la población que se ha desplazado. Se estima que a finales del siglo XXI es probable que el cambio climático aumente la frecuencia, aumente la intensidad de las sequías en las regiones y en todo el mundo. Fíjense lo que se viene. También está aumentando la frecuencia, está aumentando la intensidad y la frecuencia de las inundaciones. Miren la inundación aquí en la foto a la izquierda.
y va a aumentar esa frecuencia de las inundaciones, sobre todo por las precipitaciones, ¿no? Cambio climático, exceso de calor y aumenta la lluvia, las precipitaciones, el deshielo. El aumento de las temperaturas y la variabilidad de las lluvias, ¿qué va a pasar cuando aumenta la temperatura y variabilidad de la lluvia? Probablemente reducen la producción de alimentos básicos, ¿no es cierto? Y si no hay alimentos, hay aumento de malnutrición y de desnutrición que causa 3 millones de muertes cada año en el mundo. Todo lo que está sucediendo, ¿ah? Por el cambio climático y el problema del efecto invernadero. Distribución de las infecciones. Las condiciones climáticas influyen en enfermedades transmitidas por el agua o por los insectos, caracoles y otros animales de sangre fría, ¿cierto? Enfermedades transmitidas por el agua, tenemos la hepatitis, tenemos la tifoidea. Es probable que los cambios del clima prolonguen estaciones de transmisión importantes y necesita vectores que alteren su distribución geográfica, ¿no? Por ejemplo, cuando hay mucho calor, ya saben ustedes que el Aedes aegypti, ¿no? El anófeles, cuando hay el Aedes aegypti, cuando hay demasiado calor, aumenta la posibilidad de reproducirse y por lo tanto pone más huevos, se reproduce más y produce, pues, ¿no? El Aedes aegypti, ¿no? El dengue, transmitido por vectores. El paludismo depende mucho del clima, transmitida por mosquitos del anófeles para el paludismo mata a 600.000 personas cada año, sobre todo en el África, que hay el paludismo falciparum, unos niños menores de 5 años. Los mosquitos de la Aedes aegypti que causan el dengue son sensibles a las condiciones climáticas. Esto pues no van a ver en Puno, ¿no? Por el frío. El mosquito Aedes aegypti que causa el dengue le gusta vivir en zonas calurosas. Por eso que en el Perú aumenta el dengue cuando para diciembre, febrero, marzo, que aumente el calor, hay más casos de dengue. Ahora los casos de dengue ya están por el frío, ya están bajando. Entonces el mosquito de desayito le gusta el calor, se reproduce más, ¿no es cierto? Entonces produce el dengue. Los estudios al respecto llevan a pensar que es probable que el cambio climático continúe aumentando el riesgo de transmisión del dengue. Este verano ha sido pues, 29, 30 grados, ¿no? Enero, febrero, hasta un poco marzo, y por eso es que hubo más dengue, que superó el 2017, ¿no? De niño costero. Medición de los efectos en la salud. La medición de los efectos sanitarios del cambio climático solo puede hacerse de forma aproximada. No obstante, la Organización Mundial de la Salud, cuando ha hecho una evaluación, ha tenido en cuenta repercusiones sanitarias y que asume un crecimiento económico y progreso sanitario. ¿Qué ha concluido la OMS para medir los efectos sanitarios? Dice que el cambio climático causará al año 250.000 muertes adicionales entre el 2030 y el 2050. 38.000 muertes por exposición de personas adultos mayores al calor, 48.000 muertes por diarrea, 60.000 por paludismo y 95.000 muertes por desnutrición infantil. No es poca cosa. ¿Cómo parar el cambio climático? ¿Quiénes están en riesgo? Todas las poblaciones se van a ver afectadas por el cambio climático, pero algunas van a ser más vulnerables que las otras. Los habitantes, la población de pequeños estados insulares, ¿no? Pequeños países, países de regiones costeras, grandes megalópolis, ¿no? Grandes, ¿no? Ciudades, regiones que están en la montaña y polares que se deshielan, son sobre todo las vulnerables. Los niños son particularmente, digamos, en países pobres, la población bien vulnerable a los riesgos sanitarios. Van a estar expuestos a las condiciones sanitarias. Los niños, ese grupo etario, sobre todo en poblaciones vulnerables, pobres. Se prevé asimismo que los efectos en la salud serán más graves también en los extremos, en las personas mayores y aquellos que tengan achaques o dolores como son diabéticos, han tenido infarto más alto. La zona con infraestructura sanitaria deficiente, la mayoría en países de desarrollo, son los que van a tener más dificultades para prepararse y responder si no reciben asistencia. Entonces, aquellas regiones, países con sistemas de salud no muy venido a menos y son países pobres, son, digamos, los que van a tener más dificultad para prepararse ante el cambio climático.
¿Cuál es la respuesta de la Organización Mundial de la Salud? Respuesta de la OMS. Hay muchas políticas y opciones individuales que podemos reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero y reportar importantes beneficios colaterales para la salud. Entonces, si nosotros reducimos la emisión de los gases, sobre todo el CO2, nada de fábricas clandestinas, que las fábricas actualmente comiencen digamos, a disminuir la emisión de su gases de CO2 por sus chimeneas, que exista el bono del chatarreo para que no circulen más que carros solamente modernos, que no expulsen por los tubos de escape CO2, que utilicen más bicicleta, scooter, menos, digamos, carros, ni motos, ¿ya? Entonces, nosotros que reducir que no se queme la basura, en las llantas, que no quemen los bosques. Entonces, con eso reducimos las emisiones de gases del efecto invernadero porque va a haber menos CO2 y evitamos el calentamiento, el cambio global. Por ejemplo, desplazamiento a pie, pues, o en bicicleta es una alternativa a los carros, porque eso va a reducir el CO2 y la carga que supone la contaminación del aire en la vivienda y la contaminación atmosférica. Efecto sanitario del cambio climático según la OMS. ¿Cuál es el efecto, ahora sí, resumiendo, del cambio climático? El sector agrícola es sensible a la variedad del clima. Si hay una sequía, no va a haber cosechas, porque no hay agua. O también una inundación ahoga ahí a las cosechas, sequías e inundaciones, entonces no va a haber alimentación. Va a haber problemas de la seguridad alimentaria en el sector agrícola y va a haber más malnutrición, anemia, ¿no? La mayor frecuencia de tormentas y también inundaciones implica mayor mortalidad por traumatismo, pues tormenta, inundaciones, más accidentes de tránsito, uno se resbala, se golpea, y además las inundaciones en muchos países pobres originan brotes de cólera, ¿no? De vibrio cólera. Entonces, miren, estamos hablando de los efectos en salud del cambio climático. La escasez de agua, que es importante para la higiene, o un exceso de agua por precipitaciones torrenciales, aumenta la carga de enfermedades diarreicas. Entonces, el sector agrícola, por sequía e inundación, causa malnutrición. Las tormentas e inundaciones por traumatismo, brote de cólera también. La escasez de agua origina enfermedades diarreicas. La ola de calor aumenta enfermedades cardiovasculares, infarto cardíaco, accidentes cerebrovasculares o enfermedades respiratorias, ¿no? Porque aumenta el polen. La variación de la temperatura y la pluviosidad, las lluvias alteran la distribución de los vectores como el anófeles, el aedes aegypti del dengue, causa malaria y causa dengue. Este es un resumen de los efectos sanitarios del cambio climático, ¿no es cierto? Entonces, en el 2015, la Asamblea Mundial de la Salud aprobó un nuevo plan de trabajo de la OMS en materia del cambio climático y salud. ¿Qué cosa dijo en el 2015 la OMS en relación al cambio climático y la salud? Dicho plan tiene los siguientes aspectos. Primero dijo alianzas. Debe coordinarse con otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, alianzas entre los países, en las regiones, y velar para que la salud esté representada de manera adecuada en la agenda sobre el cambio climático. Entonces, entre los países, se une Rusia, China, de repente el Perú, Estados Unidos, Alemania, bueno, debe haber entre todos ellos, los continentes, alianzas para que cuando existe una reunión esté en la agenda el cambio climático y la salud. Ponerlo ahí en la agenda. Concienciación, conciencia. Hay que proporcionar y difundir información sobre las amenazas del cambio climático para el ser humano y las oportunidades de fomentar la salud, reduciendo, ¿qué cosa? El CO2, ¿no es cierto? El CO2. Tomar conciencia del problema de mucho CO2, mucho metano. Ciencia y datos probatorios. Coordinar las revisiones de la evidencia científica que existe sobre la relación entre el cambio climático y la salud, y tenemos que elaborar más investigación a nivel mundial, ¿no? ¿Qué efecto seguirá teniendo el cambio climático? Apoyo a la puesta en práctica de la respuesta de salud pública al cambio climático. ¿Cómo es el apoyo en práctica de la respuesta de salud pública al cambio climático? Tenemos que ayudar a aquellos países que crean capacidad para reducir la vulnerabilidad de la salud al cambio climático y fomentar la salud reduciendo las emisiones de carbono. Por ejemplo, más ciclovías para que la gente menos moto y se traslade pues en bicicleta, ¿no?
a través de la ciclovía. De esa manera ayudamos, ¿no?, a reducir las emisiones de carbono. Que los carros, ¿no?, traten de tener su tubo de escape, que no sean carros ya muy antiguos, ¿no?, que eliminen mucho CO2, prohibir la quema de llantes, prohibir la quema de basura en algunos asentamientos humanos, conversar con los gerentes de aquella fábrica que emite mucho CO2, ¿no?, por sus chimeneas. Eso tenemos que hacer. Finalmente, resumiendo, cambio climático es efecto impacto en la salud. Hay un efecto directo y un efecto indirecto en la comunidad. El efecto directo del cambio climático en salud se debe a las olas de calor, las tormentas, la sequía, las inundaciones. Tienen efecto directo en la salud. Y el efecto indirecto ve la calidad de agua también, porque si un agua no es potable va a originar diarrea, el aire contaminado, cambio del uso del suelo, el cambio ecológico también afecta a la salud de manera indirecta. Tenemos que apostar por la dinámica social, tener en cuenta la edad, el género, el estado de salud, el nivel socioeconómico de la gente, su capital social, la infraestructura pública, hospitales, centros y movilidad y estado de conflicto. El impacto en salud origina enfermedades mentales, desnutrición, alergia por el exceso de polen, infecciones, ¿no? Por ejemplo, la diarrea, enfermedades cardiovasculares, el infarto, el ACV, lesiones, traumatismo, enfermedades respiratorias, el asma, por ejemplo, y el envenenamiento. Todo esto es el impacto en la salud por cambio climático, ¿no es cierto? Listo. Hasta aquí terminamos. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Algo que no se entendió? Efecto climático y salud. ¿Está claro? Sí, doctor. Claro, doctor. Ustedes tienen ya acá conmigo terminan hoy en día la teoría. El examen tenemos que ver, tenemos que conversarlo si el examen sería, creo que, ¿cuándo tienen investigación? El lunes, ¿no? ¿Cuándo les toca investigación a El ustedes? lunes. ¿Ah? El 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 lunes. lunes, lunes, doctor. doctor. El 2, ¿no? El lunes todo, doctor. Ah, el lunes todo. Entonces, ¿el examen lo haríamos el 2 o el 4? Les aviso, ¿no? ¿Está bien? El otro grupo, ¿cuándo tiene su examen? No creo que tenga el 1. Doctor, el examen es el 9. ¿Ya conversaron? Está programado para el 9. Ya, entonces el examen lo hacemos el 9. ¿Está bien? Sí, Ya, doctor. a las 4 de la tarde, ¿ya? Van temprano, ya nos vemos. Entonces hasta, de repente entro online, porque trabajo el lunes en la tarde, pues sí puedo entrar en live como la vez pasada para escucharle sus exposiciones y después voy presencialmente el examen el 9 a las 4 en la Ricardo Palma ahí en el auditorio de economía. Listo, entonces nos vemos. Un gusto de haber compartido con usted estas charlas de gerencia en salud. Espero que sean provechosas. Ya nos veremos presencialmente el 9 y ahora más tarde me voy a ver con el grupo pues de los jueves para su seminario a las 6 de la tarde. Nos vemos. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.